Hola, mi nombre es Cori Carreño y soy administradora de empresas de profesión. Si bien siempre fue mi vocación el servicio social, que es la carrera que yo quise estudiar, bueno, por cosas de mi papá y eso, tuve que estudiar administración de empresas. Fue así como para acompañar a mi hermana en su embarazo viajé a Bolivia. De allí ejercí mi profesión la mayoría de años. Estaba allí trabajando en una buena empresa. Empecé de abajo, pero llegué a un consorcio cementero, donde yo empecé como jefatura de administración de una fundación. Tuve allí a mi hijo ya hace 20 años, pero siempre tuve señales raras en mi organismo. De joven siempre sufrí de la columna, me venían infecciones estomacales, infecciones urinarias. Sí, claro, como cualquier joven diría, bueno, cosas que pasan. Mi alimentación nunca fue buena, pero como les iba comentando, hace 20 años tuve a mi bebé y desde ahí ya sentía rasgos raros en mi organismo, como que mi matriz no podía sostener al bebé, la placenta. Tuve placenta previa y estuve 7 meses en cama. Sí, 7 meses en cama, en los que pude de alguna manera aprender a tejer, leer, escuchar música, ya no sabía más qué hacer. Tuve 3 amenazas de aborto y al fin di a luz. Cuando yo di a luz, tuve por cesárea. A los 2, 3 meses cargué a mi hijo por un lado y vi negro. Me asusté tremendamente. Fue uno de los primeros brotes que yo tuve sin saber que era brote. Me senté conmovida y me di cuenta que veía todo negro por el otro ojo. Qué raro. Fui a miles de oftalmólogos, me hicieron fondo de ojo, campo visual, muchas cosas. Y nada encontraban resultados positivos, que la mácula se había degenerado demasiado, que el nervio óptico estaba inflamado, pero los oftalmólogos no me daban buen pronóstico, sino que iba a tener que usar un parche toda la vida. Como yo era adicta al trabajo y quería sostener a mi hijo, en ese entonces mi esposo había perdido el trabajo, pues seguí trabajando normalmente y no le di mayor importancia a las señales que mi cuerpo me iba dando. Dije, bueno, pues en algún momento veré y si no recupero la visión, tengo que seguir trabajando. Ese era mi dicho en todo ese tiempo. Así que, bueno, seguí trabajando. Empecé a cojear por el lado izquierdo de mi pierna y me tropezaba, me acuerdo. Y todo el mundo se reía, también lo veía como un chiste y seguí trabajando. El trabajo siempre ocupó el primer lugar, mi esposo había perdido el trabajo como les comenté, así que yo era el sustento familiar en ese momento. Luego por cosas del destino me divorcié y, y bueno, con mayor razón el trabajo pasó en primer plano, en mi salud en último plano. Me capacitaba, tuve un posgrado en proyectos sociales y otros estudios más. Mi trabajo consistía en viajar a varias localidades pobres, analizar su situación y ver de qué manera podíamos poner o un colegio, un hospital o un proyecto social, un taller para proyecto social para desarrollar a las comunidades. Hermoso trabajo. Así que me sentía más que bendecida. Por lo tanto, todo síntoma adverso que yo tenía no le daba la calidad de importancia ni le daba el peso que sentía o que tenía. Tenía debilidad en el brazo derecho, me costaba mucho escribir, me acuerdo. También tuve otro episodio en donde perdí la visión izquierda. Trasladé el parche del derecho al izquierdo que ya veía mejor y recuperé la visión después de 2 meses. Aprendí que con el diclofenaco inyectable y altas dosis de vitamina B12
me iba bien. Así que dije, bueno, pues usaré eso. Fui a traumatólogos porque sentía la debilidad y el dolor en la espalda. Fui a los que ven el tema de varices porque sentía que la pesadez en las piernas y en la mano era de repente varices internas, pero no lo era. Fui al dentista y me sacaron 2 muelas sanas porque tenía el dolor al trigémino, que es uno de los dolores más fuertes que yo tenía. Fue así como fui perdiendo sensibilidad en los pies y me caía mucho. Luego las rodillas, mis jefas eran muy buenas y pues me mandaban de vacaciones 2 veces al año a mi país, a Perú, porque pensaban que todo era estrés. Y claro, sí, el estrés ayudaba mucho a los síntomas. Pero era estrés, yo no sabía si era por el trabajo, porque estaba lejos de mi país o porque me había divorciado, porque pasaban muchas situaciones difíciles en mi vida. Entonces, eh, y me iba de vacaciones, me caí acá en Perú y cuando regresaba, creo que regresé peor ese año, cuando ya mi hijo tenía 5 años. Y regresé ya sin la sensibilidad hasta la rodilla. Entonces mi jefa me dijo, pero estás regresando peor, cuando me caí en su oficina, en donde también estaba el doctor del consorcio. Entonces ambos, bueno, cuando me levanté me miró el doctor y me dijo que por qué me caía tanto y qué otros síntomas tenía. Entonces me senté, mi jefe y yo le dijimos los otros síntomas que yo tenía: la debilidad en las piernas, el dolor intenso en la mandíbula y derecha y hasta el centro de mi cabeza, el vértigo que yo sentía a veces, que parecía que yo estaba embarazada y sentía todo dándome vueltas. Eh, el miedo que yo sentía por las noches a veces y que después pasaba, y otros síntomas más. Entonces el doctor me dijo que eso no era un síntomas aislados, sino que todo ese conjunto formaba una posible enfermedad. Me mandó de un neurólogo muy bueno, primera vez que yo iba a un neurólogo, y ese neurólogo me mandó una resonancia magnética, que no la quería hacer al principio porque dije, no, no tengo tiempo, tengo que seguir trabajando. Pero realmente cuando yo sentí que ya las piernas me falseaban desde la cadera, me asusté. Y fui al doctor y el doctor me mandó una resonancia. La resonancia puso ahí una posible esclerosis múltiple, que siempre sale. Y eso es horrible porque te dicen posible, no te dicen una enfermedad en determinado, sino posible. Yo indagué, pregunté y los pronósticos eran malos sobre la esclerosis múltiple. Yo ni sabía qué cosa era. Inclusive muchas personas no saben hasta el momento qué enfermedad es esa, hasta que uno les explica que es una enfermedad desmielinizante, autoinmune, con un pronóstico futuro severo. Terminas en silla de ruedas, que si estás mal, vas de mal en peor, que tienes que tener tu contorno familiar cercano, que te apoye, que te asista. Y mi enfermedad ya estaba avanzada, ya habían sido 5 años de bombardeo de la enfermedad y sin un tratamiento, por lo tanto mi pronóstico era malo. Al mes ya estaba en silla de ruedas. Entonces los doctores, aunque no conocían esta enfermedad, me internaron y me querían dar un tratamiento que en ese momento solamente ellos conocían, que era la cortisona, pero no sabían cómo usarlo. Así que me pusieron 5 días cortisona, que son altas dosis de metilprednisolona, lo máximo que un organismo puede recibir por día, y me lo pusieron 5 días. Terminé devastada, pero no mejoré nada. Así que ellos, con la falta de conocimiento que tenían del manejo de la enfermedad, me pusieron 5 días más. Y luego 5 días más. Al cabo de los 15 días que pude haber muerto, y gracias al Señor no me pasó nada, solamente que estaba temblando por las altas dosis de medicamento de cortisona
y no tenía como Parkinson, todo mi cuerpo temblaba y había bajado de peso como unos 20 kilos. Para esto, mis amigos y mi novio en ese entonces llamó a mi papá porque le daba miedo, porque los doctores decían que podía hasta morirme por un ataque cardíaco, por el exceso de metilprednisolona, no por la enfermedad. Así que llegó mi papá y fue uno de los momentos más dolorosos de mi vida. Entró mi papá, me vio temblando, lo vi salir y luego entró lloroso y me dijo, hija, todo va a estar bien. Y yo le dije, tiene que estar porque tengo mi hijo. Y lo único que yo pensaba era en mi hijo. Mi hijo, mi hijo y mi hijo. ¿Qué va a pasar ahora mi hijo y yo solos en un país que no era el mío? Gente preocupada por mí, sí, pero no era mi país. Y mi papá llorando y que algo estaba mal y yo no sabía qué hacer. Había bajado de peso, me sentía pésimo. No sentía que podía manejar ni mi tronco. No me podía sentar, menos ni que hablar de pararme. Estaba peor de lo que yo había ingresado. Así que los doctores me dijeron, tienes que irte para tu país, acá no podemos tratar esta enfermedad. Y yo, ¿qué? ¿Cómo no pueden tratar esta enfermedad? ¿Tan mala es? Y hablé con mi tía, que es doctora neuróloga en Estados Unidos, y ella me dijo que sí, que regresara a mi país. Fue todo un éxodo regresar a mi país con mi hijo. Y allí, bueno, llegué acá a Perú, me trataron con... Lo primero que hicieron es darme un tratamiento, llevarme a rehabilitación, empecé a gatear, empezando a gatear, a manejar el control de mi torso, porque yo me iba para un lado, para el otro, mi cuello se iba para otro lado. No tenía fuerza en nada, en ninguna parte de mi organismo, ninguna. No dominaba nada, o sea, estaba totalmente un gel. Y me dijeron que tenía que usar el Avonex. Usé el Avonex por 2 años. Ya la rehabilitación me iba mejorando en un año entero logré estabilizarme en una silla de ruedas, estar estable. En 2 años llegué al andador con el interferón beta 1A, luego usé el otro interferón porque el 1A ya no me hacía efecto. Me internaba 2 a 3 veces al año. ¿Por qué? No sé, porque mi organismo era muy activo, muy colérico, quizás mi estado, mi ser. Los interferones no me hicieron efecto al cabo de 2, 3 años, así que el doctor me dijo, bueno, lo lamento, no hay nada más que podamos hacer y vas a tener que buscar otro tratamiento porque los interferones te causan a ti una leucopenia que puede causar después una leucemia. Yo estaba desesperada. Mis amigas del colegio eran mi apoyo y mi familia eran mi apoyo. Así que yo buscaba desesperadamente muchos tratamientos químicos que me pudieran ayudar. También probé todos los tratamientos naturales como OmniLife, probé la gorgojoterapia, me comía los gorgojos uno a uno, probé la de las picaduras de abejas, pero ninguno podía sacarme del andador y la silla de ruedas. El 4Life es un tratamiento también muy bueno que me ayudó, me estabilizó, pero en altas dosis y era demasiado caro. Porque una amiga de mi promoción y de mi colegio me tuvo a bien darme, me ayudó a restaurarme y pude caminar. Pero fue por 3 meses y luego otra vez me interné, me dio cáncer, me extrajeron todo y bueno, yo tenía en mi mente ver graduar del colegio a mi hijo, porque eso es lo que me habían dicho los doctores. Más allá de eso no esperes nada más, porque tu enfermedad está muy avanzada. Así que ve con tu hijo, disfrútalo y esa era mi, mi meta. Hasta que un día, por cosas de Dios, un chico me dijo, investiga sobre la vitamina D, he escuchado por ahí que en Brasil ha tenido muy buenos efectos. Y así fue. Viajé, después de usar el Copaxone,
inyectables que me ponía todos los días. Ya no tenía ni dónde pincharme, dolorosísimo. Cada, cada tratamiento me daba náuseas, vómitos, dolor, um, aparte de todas las secuelas que ya tenía, que no se habían ido. Tenía pánicos, tartamudeaba, usé sonda, collarín. Desde la cama de mi hospital siempre pensaba cuándo sería el día que pueda caminar, salir como cualquier persona que se molesta, salir de la casa y caminar. No, yo me molestaba y tenía que quedarme echada acá en mi cama. Y hubieron circunstancias muy difíciles. Mi hijo se lo llevaron por un tiempo y fue el momento en donde yo casi muero, sin poder caminar para ir a traerlo de vuelta. Fue horrible. Pero en fin, como les comentaba, investigué sobre ese tratamiento de vitamina D y lo único que encontré fueron buenas cosas, pero todo estaba en portugués o en inglés. Así que como yo sí manejaba el inglés, investigué. Y no, las pruebas eran infalibles. Todo apuntaba de que sí podía recuperar muchas cosas. Sobre todo, ya no volver a internarme. Esa era mi meta, no volver a internarme. Entonces accedí a ese tratamiento, pedí ayuda, hice actividades, vendí turrones, vendí chocotejas, vendí de todo. Y pude acceder al tratamiento en Brasil. Y desde ahí empezó mi nueva vida. Eso desde allí fueron 8 años. 8 años en los que vengo diciéndole a todo el mundo que tiene esta enfermedad u otras enfermedades autoinmunes que el protocolo Coimbra de altas dosis de vitamina D salvó mi vida. Desde allí no me he vuelto a internar nunca más. Y no solamente eso, sino que me paro, camino diaria, hago aeróbicos y veo a mi hijo graduarse del colegio, ahora está en la universidad y puedo ser una ayuda para él en muchas cosas. Y no solamente para él, sino para ustedes y para cada una de las personas que quieran incurrir en este protocolo y mejorar su calidad de vida. No solamente mejorar su calidad de vida, sino recuperarse. Recuperarse, salir de esta cama, caminar y nada. Mejorar la fatiga, que no me he curado, pero sí las secuelas se han hecho mucho más llevaderas. Pero eso incurre en que mucho compromiso de ustedes. Tener buen equilibrio emocional, alimentarse como dice la dieta, porque sí, las altas dosis de vitamina D no es un juego, pueden dañar los riñones, pero depende de cómo ustedes sigan el protocolo. Buscar un doctor que esté dentro de la lista aceptada del protocolo o capacitado por el doctor Cícero, que es lo mismo, y seguir todo lo que ellos les dicen rigurosamente. Gracias.